Bien, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas tardes a todos y todas, dependiendo de qué parte del mundo nos estén acompañando. Es para mí un honor poder inaugurar esta clase, masterclass de enseñanza interactiva en plataforma virtual. Mi nombre es Jimena Kalapsky, soy la jefa de reducción de la demanda de la Organización de Estados Americanos. Y en esta oportunidad me toca presentar a tres destacados panelistas que van a darnos esta masterclass el día de hoy en relación al trabajo de enseñanza interactiva con el uso de plataformas virtuales. En esta ocasión nos va a acompañar la Universidad Peruana Cayetano Heredia junto con el Plan Colombo Chile. Este taller tiene como objetivo demostrar cuál es la mejor manera de facilitar la enseñanza interactiva en una plataforma virtual, utilizando algunos software de presentación y otras herramientas tecnológicas virtuales. Este taller va a girar en torno a un tema específico para académicos que imparten docencia en el área de reducción de la demanda de drogas. Voy a presentarles a nuestros tres panelistas, al doctor Fernando Salazar Silva. Muy bienvenido, Fernando. Él es entrenador certificado en cursos del Currículum Universal de Prevención, tanto a nivel de coordinadores como de implementadores. También es miembro fundador del Consejo Directivo del Consorcio Internacional de Universidades para la Reducción de la Demanda de Drogas, ICUDDR, en funciones actualmente desde el año 2017. También ha sido miembro activo del Grupo Asesor de Expertos en Prevención, el PEAG para Naciones Unidas y el Plan Colombo, y ha trabajado en la adaptación del Currículum Universal de Prevención UPC en línea, de especialización en políticas e intervenciones en prevención escolar, la serie Implementadores para la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Norberto Bobbio, de Paraguay, y además ha trabajado en la adaptación del Currículum Universal de Prevención UPC para la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC del Paraguay. También quiero presentar a Jo Rivas. Muy bienvenida, Jo, quien es magíster en educación, experta en TFL, FL, e-learning, project leader de la conversión de cursos online de Plan Colombo y cuenta con amplia experiencia conduciendo la formación de entrenadores, trainer of trainers, en forma remota y presencial. Y por último quiero presentar y muy bienvenida a Susana Ábalos, quien es Master on Science, y del 2018 a la fecha es coordinadora de implementación del programa de prevención escolar del uso de sustancias psicoactivas desarrollado en el Perú, en el cual también ha desarrollado funciones de formación de los implementadores de prevención, tanto de forma presencial como remota. Bueno, muy bienvenidos a todos y todas, a todos quienes están acompañándonos el día de hoy. Vamos a dejar este equipo a cargo del taller. Yo voy a estar disponible por si tenemos algunas preguntas o quieren que les habilite sus cámaras. Tenemos interpretación al idioma inglés también en este momento. Y bueno, los dejo. Fernando, probablemente tú quieres comenzar con este taller. Muy bienvenidos. Sí. Gracias, Jimena. Voy a repetir nuevamente lo del principio. Es un honor tenerte presentándonos y en la puerta de una clase. Así que este es un día memorable. Lo voy a marcar para conmemorarlo año tras año. El día que la persona top de la CICAD nos cuidó la puerta. Eso no se da todos los días. Gracias. Así que ahora y veo en la sala algunos amigos, así que esto va a estar agradable para nosotros. Y permítame presentar la pantalla. ¿Me dan feedback? Ok, creo que ya se ve la pantalla completa. Sí, perfecto. Sí, bueno, hoy día vamos a tocar el tema de enseñanza interactiva en la plataforma virtual y vamos a facilitar esta sesión 3 personas. Voy a contar un poco la historia para que se entienda cómo así nos hemos aliado. El año 2018 y el 2019 tuve el placer de trabajar con Azucena, alza la mano Azucena,
¿sí? Y hemos gozado una buena parte de la vida ahí, dando talleres presenciales, jugando con los profesores, con los padres. Realmente ha sido una cosa espectacular vivir esa experiencia. El 2020 tuvimos la suerte que nos cerraron la oficina, nos quedamos sin oficina antes de la pandemia, y así que todos nos fuimos a nuestra casa y nos aprestamos para hacer trabajo remoto. Y terminamos siendo expertos en Zoom. Y de un momento a otro nos cambiaron la regla de juego y del Zoom nos dijeron que el Zoom ya no se podía utilizar, y así que tuvimos que empezar a aprender otras plataformas. Ahí empieza toda esta aventura, y después de aprestarnos para el uso de las plataformas, teníamos que entrar a la situación de llevar la implementación del programa escolar de prevención de forma remota. Bueno, todo eso fue toda una aventura, y en la discusión de qué hacer y qué no hacer, y hacíamos lo que podemos trasladar son las políticas de prevención que se pueden hacer de forma remota, y fundamentalmente el clima de aula, el clima escolar, ¿cómo lo hacemos? Bueno, están los chicos en casa, que lancémonos a crear clima en casa. Y el año pasado aprendimos de ello, y ahí es donde aparece Jo. Jo aparece y de repente las cosas que ella maneja en el espacio virtual superan todas las que yo manejo, las que voy a terminar de manejar algún día. Y su experiencia nos sirvió para entrenarnos como entrenadores también. O sea, ya teníamos el entrenamiento para hacer entrenamiento presencial, pero no el virtual. En la primera pasada, Jo nos enseñó un montón de cosas. Así que esta alianza chileno-peruana es una alianza fuerte, y espero que podamos mostrarle algo que sea de agrado de ustedes. Bueno, así que voy a hablar acerca de los conceptos básicos de la enseñanza interactiva. Para eso vamos a recordar algunas cosas. O sea, ¿dónde sale esta idea? ¿Cómo así surge? ¿Cómo está en el colegio? ¿Cómo está de moda? Porque ya, hace un rato hemos estado hablando del mismo tema en otra masterclass, y ahora estamos volviendo a hablar, y se ve en el ICU de India está dedicado a eso. Pero recuerden algunas cosas para que entendamos lo que es la enseñanza interactiva. Van a retroceder cada uno a cuando tenía 4 años de edad más o menos. 4 años, y ya podíamos ir al frente donde el vecino, con algún encargo de nuestra mamá, nuestro papá, y nos decían, ok, vas a ir a donde el vecino tal o la vecina tal, tocas la puerta, cuando te abre la puerta, saludas, le miras y le dices, por favor, necesito esto. Y esperas que te diga sí o no. ¿Ya? Así. Si te dice sí, esperas tranquilo que va a entrar a su casa y te va a dar, vamos a poner una taza de azúcar. Te va a dar una taza de azúcar, recibe la taza de azúcar, lo miras nuevamente y le dices, gracias, muchas gracias, pero no le tienes que decir gracias, no, muchas gracias. Tienes que mostrarle que estás alegre, porque es una buena persona. Después de ello, te despides, regresas y listo. Y mamá, papá te van a decir buen trabajo, y te dan tu besito y ya está, todo el mundo feliz. A la siguiente oportunidad, nuevamente, vas y tocas la puerta del vecino y toda la historia esta, y de repente a la tercera, cuarta, cuando dices, vas a donde el vecino, y uno empieza a decir, ya sé todo lo que sé. O sea, uno aprendió el comportamiento y el cual uno debe tener y cómo debe vincularse con otra persona. Ahora, esa es una historia de hogar. Ahora vamos a ver otra parte que hacíamos, y disculpen que tenga que poner un ejemplo solamente de chicos, porque tuve la desgracia de crecer en colegios cuando no eran mixtos, sino los colegios eran de hombres o de mujeres, en la ciudad que yo vivía. Y cuando estábamos en el colegio, a la hora del recreo, teníamos que organizar nuestro recreo, y había que armar 2 equipos de fútbol. Y teníamos que saber rápidamente quién iba en el arco, quién estaba en la defensa, en la delantera, etcétera. Pero teníamos que saber ello, y teníamos que organizar al equipo, pero en menos de lo que canta un gallo antes de empezar a patear la pelota. Y luego de ello, siempre se quedaba, y eso lo recuerdo en carne propia, el que menos jugaba, el más inútil en la pelota de fútbol.
Entonces, a veces me quedaba sin tener equipo. Entonces, los otros se fijaban que yo no iba a patear bolas y que alguien ya se compadecía de mí y me llamaba a su equipo y me permitía jugar. Bueno, y así fuimos creciendo, teniendo dos partes de lo que es el aprendizaje interactivo. Uno, cómo comunicarnos. Y el otro, cómo hacer eficiente y eficaz un trabajo de equipos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué con esas cosas que llegábamos al colegio ya premunidos, ahora es parte de lo que tenemos que enseñar a los docentes? Hacer enseñanza interactiva. ¿Qué pasó? Es posible que una de las cosas que ocurrió es que los padres que nosotros tuvimos en mi generación, teníamos el lujo de tenerlos en casa. En cambio, los padres actualmente tienen que salir a trabajar y los chicos están más sueltos. Entonces, esa educación inicial a veces también se pierde. Se pierde. Lo otro, el término de equipo, de colaboración en equipo, se fue volviendo competencia entre las personas. Hay que competir, no colaborar. Entonces, cosas que realmente que eran básicas para el desarrollo, se van perdiendo. Lo otro es que la educación empieza a evaluar a los docentes, pero centrada en dotar conocimientos. Tienes que enseñarle matemática, tienes que enseñarle ciencia, lenguaje, etcétera, pero tienes que enseñarle y llenarle la cabeza de cosas. Cuando levantamos la cabeza, decimos, ¿qué cosa estamos enseñando? ¿Cómo podemos enseñar a alguien algo si no le hemos dotado de competencias sociales y emocionales? No le hemos dotado de esa capacidad de expresar sus emociones. No le hemos dotado de esa capacidad y esas habilidades de ser parte de un grupo, de integrarse adecuadamente. Y encima empezamos a ver, y en el área de reducción de la demanda, que cuando esas habilidades sociales y emocionales no están presentes, las incidencias y prevalencia de uso de sustancias son más altas en los escolares. Las conductas de riesgo son más altas. Entonces, no. Acá tenemos que volvernos de nuevo inteligentes y tenemos que dotarlos de aprendizaje social y emocional, por ejemplo, para construir ambientes positivos. Y solamente en esas condiciones es que los chicos van a poder aprender lo que uno les quiere enseñar, incluyendo matemáticas, ¿no? Los que les gusta pasar por el Facebook a veces ponen una serie de números con paréntesis y sin paréntesis, y todo el mundo está jugando, grandes y chicos, para saber cuál es la respuesta. Entonces, esas cosas en un ambiente positivo se pueden aprender y uno da una respuesta del otro y van intercambiando. Entonces, con todo eso en mente, podemos decir qué son las habilidades de educación interactiva, que son las que en este momento exigen, por ejemplo, los currículos nacionales de educación. La educación tiene que ser interactiva. Entonces, a ver, eso ya les enseñaron a los profesores. Sin embargo, hay que decirles, ok, eso que han aprendido tienen que practicarlo, pero vamos a dárselo de una forma organizada. Entonces, lo que en este momento podemos decir de lo que son las habilidades de educación interactiva es la comunicación efectiva. Eso lo que nuestros papás nos enseñaban para ir a tocar la puerta del vecino. Trabajo colaborativo eficiente, cuando con tus amigos te unías para jugar pelota y tenías que poner a los mejores en el mejor sitio y no dejar al inútil fuera. Yo podía hacer mi tarea aunque sea barra brava. Espero que amanezca. Y cuando la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo no sean suficientes, hay que activarlos emocional y físicamente. Tienen que estar activados. Entonces, esa activación emocional y física de los participantes ahora es parte de la educación interactiva. Y no se puede trabajar ello en un ambiente donde el aula no es un ambiente seguro, donde el techo no está bien puesto, como en el país, en muchos lados, donde el ambiente no es cálido y no es acogedor. O sea, no puede uno entrar a un sitio donde sea hostil, o sea, el ambiente también cuenta. Así como cuando nos decían, ordena tu cuarto, porque si no, no vas a vivir bien. Entonces uno ordena su cuarto y ahora de viejos ya tenemos hasta plantas, y criamos nuestras plantas, ponemos nuestros cuadros, porque el ambiente cuenta.
Entonces las habilidades de educación interactiva vienen de todo ese aprendizaje y en la escuela y en el aula de las universidades se tiene que enseñar a cómo comunicarse, cómo trabajar colaborativamente, cómo activar emocional y físicamente a los participantes y que sea un ambiente seguro, cálido y acogedor en el aula. Todo esto va a ser el reto que después vamos a tener y nos van a presentar de cómo cumplir con estas cosas. Entonces, con ello en mente, ¿cuáles son los componentes del clima en el aula? Ese clima donde las personas aprenden, que son producto de esa enseñanza interactiva. Uno, son las reglas o normas de convivencia en el aula. Uy, se me movió. Eso es el respeto y amabilidad entre los estudiantes. Es la oportunidad de expresión de las emociones. Es la inclusión entre los estudiantes y es la seguridad física y emocional en el aula de clases. Entonces, eso es el clima del aula. Entonces, vamos a tener que enseñar a cómo construir esto. Porque muchos pueden decir, bueno, me tocaron los estudiantes que me tocaron, ¿y qué puedo hacer con ellos? Me tocó el aula que me tocó y tampoco, ¿qué voy a hacer con ese aula? Yo no he venido para arreglar mi aula, no he venido para cambiar el comportamiento de los estudiantes. Y dicen, eso es imposible, pero sí, hay formas de construir el clima en el aula. Y para ello, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, establecer reglas y motivación. Y en esto hay una metodología muy simple, que son, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas tú? Y uno puede decir, yo espero esto, yo espero lo otro. Bueno, y si tú esperas eso, ¿a qué te comprometes? ¿A qué te comprometes para lograr ello? O sea, ¿qué vas a aportar para que tus expectativas sean satisfechas? Entonces, para lograr ello, se hacen las normas de convivencia. Y en este momento, muchas veces nos ceñimos a las reglas de juego. Y las reglas de juego nos van ganando y son las reglas de juego, pero nos olvidamos de la parte de a qué te comprometes. Entonces, en ello hay que construir las reglas y la motivación. En las normas de convivencia tienen que decir, ¿qué cosa espero yo del grupo? Por ejemplo, que la clase empiece a la hora y termine a la hora. Entonces, ¿a qué me comprometo? A llegar a tiempo y estar hasta el final. Porque tengo que reservar ese tiempo para estar en esa clase. Algo que nos ocurre, y desgraciadamente ahora nos ocurre que soy profesor universitario, se conectan al aula virtual, están ahí, apagan las cámaras, apagan el audio y no sabemos si nos están escuchando o no. Y esa es una de las cosas con las que tenemos que lidiar. Y en la forma presencial a veces están en cuerpo, pero no están en alma. Entonces, esas expectativas y compromisos son parte de lo que hay que hacer para generar ese clima del aula. Y en la comunicación interactiva, ¿qué cosa es? Es la escucha activa. ¿Y cómo escucho activamente? En este momento, ustedes están escuchando mi voz. Yo estoy tratando de mirarlos a ustedes en la pantalla, tratando de hacer contacto visual. Estoy con alma, vida y corazón con ustedes. Para ello me he preparado leyendo lo que me gusta leer. Me gusta estar en el mejor de los momentos cuando tengo que escuchar algo, cuando tengo que saber qué me quiere decir para yo poder responder con un propósito. Ese propósito significa continuar la conversación, ir construyendo entre dos personas, un grupo de personas, una idea común que nos motive. Y tengo que hacer otras cosas más. Cuando les pregunto algo, no les puedo preguntar en seguidillas, ¿no? Tengo que hacer pausas. Los famosos 3 segundos de pausa en tiempo presencial, que ahora en tiempo virtual es algo más, porque hay que enseñarles desde el inicio a que sepan dónde está el botón para activar el audio. Entonces ya no son los 3 segundos de activación de la persona, sino es también 2 o 3 segundos más para que encuentren el botón del audio. Porque si les empiezo a preguntar, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y para qué cosa vienes?
no, simplemente lo están aturdiendo, lo están estresando, pero si lo van preguntando así con tiempo de espera, la cosa va a ser bien. Hay que hacer preguntas abiertas. Preguntas abiertas son aquellas que no se responden con un sí o con un no. ¿Me quieres o no me quieres? ¿Sí o no? Y se acabó la conversación. ¿Y cuáles son las razones por las que me quieres? Esa sí que provoca una conversación, ¿no? Una conversación, porque es una pregunta abierta. Entonces eso hay que ensayar, hay que practicar para saber cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas. Y luego no hay que preguntar por preguntar, tampoco hay que responder por responder. Hay que preguntar y responder con un propósito de saber, pregunto algo porque quiero saber algo más de ti. Y te respondo para que tú sepas algo más de mí y así podamos ir construyendo lo que nosotros queremos saber entre nosotros. De tal manera que la comunicación interactiva realmente se convierte en una comunicación efectiva, en la cual hay comunicación, no solamente con los oídos, sino con los ojos, con el alma, con la vida, el corazón. ¿Qué más podemos enseñar? Trabajo en equipo colaborativo. A ver, todo el mundo a su aula pequeña del Zoom, que ya hemos aprendido. Se puede hacer programando los grupos o al azar. Lo que prefieran, con lo que más se sientan cómodos los participantes y también el que facilita. Pero antes de empezar el trabajo en equipo colaborativo en grupos pequeños, tanto en forma presencial como en virtual, tienen que haber normas de juego. Vamos a hablar no más de un minuto. Vamos a alzar la mano física o virtual para poder conversar. Tenemos que esperar hasta que todos participen. Vamos a ver que todos estén en la capacidad de comunicarse. Y cuando son grupos muy pequeños, por favor, prendan todos la cámara para que podamos vernos y saber que estamos presentes, ¿no? A veces apaguen todos los audios porque si estuviéramos en el Meet, a tener el Meet, tener el audio abierto de uno interrumpe a todos. ¿Y cuáles son los roles que debe cumplir? Tiene que haber alguien que coordine la discusión, tiene que darles el trabajo de forma muy clara y qué cosa es lo que se requiere del trabajo de grupos. ¿Cuál va a ser el producto que nos van a entregar? Para ello debe haber alguien que coordine el grupo, la discusión del grupo, alguien que tome notas, alguien que vaya tomando el tiempo para que sepan que en 15 minutos tienen que hacer el trabajo y alguien que esté listo para exponer por el grupo. Entonces, fíjense que son cuestiones que en forma virtual o en forma presencial tienen que estar hechas. Bueno, en todo ello, a la activación y energizantes, agrupar y reagrupar a los participantes para mantenerlos enfocados. Por ejemplo, en este momento, todos los que me estén escuchando van a hacer lo siguiente. Van a aspirar al ritmo que yo les voy a dar. Van a aspirar aire conmigo. Si pueden prender sus cámaras algunos, les voy a agradecer para poder ver al grupo. Okay. A ver, ya. Ahí veo algunos. Ya. Ahora vamos a Uy, he movido la pantalla. Vamos a hacer esto. A ver, al ritmo van a aspirar hasta 8. Yo voy a contar hasta 8 y ustedes van a tratar de llenar sus pulmones hasta 8. Voy a contar con los dedos. Para hacerlo yo te digo. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a aspirar hasta 8 y después vamos a exhalar en 6. O sea, va más tiempo aspirando y menos tiempo exhalando. 1, 2, 3. Empecemos. Y así podríamos jugar con esto un buen rato más. Y el efecto es que se van a sosegar. El ritmo del corazón se va a calmar. Si está acelerado, se van a calmar. Son técnicas que hemos utilizado todo el tiempo, pero funcionan bien en este espacio virtual.
A eso se le refiere esto de la activación energizante, y ahora lo estoy reagrupando. Ahora están conmigo. Aproveche para que prendan las cámaras. Gracias, Javier. Me dijiste que ibas a estar con la cámara apagada. Muchas gracias. ¿Okay? Entonces, a eso se refieren los energizantes. Y la práctica de habilidades de los participantes se refiere a que cada uno tiene que hacer todo eso. O sea, todo el mundo tiene que exponer sus expectativas y compromisos, tiene que escuchar al uno, tiene que esperar a que le respondan, tiene que hacer preguntas abiertas, etc. Todo lo que acabamos de hablar, tiene que hacerlo en la práctica. ¿Y por qué razón se hace eso en la práctica? Hay una pirámide de la retención. Si uno enseña una clase y va hablando, va leyendo y casi no retiene nada. Pero cuando hace los teachbacks, cuando uno enseña o uno practica, la retención es mucho mayor. O sea, no es solamente un arte de sentirnos bien, sino tiene un fundamento lógico y conocido que permite que el aprendizaje sea mejor. ¿Sí? A eso se refiere la enseñanza interactiva. ¿Y por qué se deben emplear técnicas de educación interactiva en la prevención? Los estándares internacionales señalan que las intervenciones dirigidas a adolescentes y niños tienen efectos positivos cuando estas son integradas con técnicas de educación interactiva. He copiado textualmente eso. ¿Ya? Hay razones científicas, porque hay evidencia científica, que estas intervenciones preventivas, cuando emplean técnicas de educación interactiva, producen efectos positivos. Lo otro que está ampliamente estudiado es que la enseñanza interactiva es efectiva en desarrollar habilidades sociales y emocionales y construye un clima positivo en el aula. Todos aquellos que trabajan en reducción de la demanda y prevención saben el poder que tiene en la construcción de los climas positivos en el aula, ese microclima, y el clima positivo, por ejemplo, a nivel de una universidad o una escuela, en el aprendizaje socioemocional, y eso facilita todo el resto de aprendizajes y la reducción en la probabilidad de entrar en conducta de riesgo, incluyendo el uso de sustancias psicoactivas. Y la otra cosa que señalan los estándares internacionales de calidad es una condición, es que los implementadores deben ser capacitados para el desarrollo de habilidades en educación interactiva. Hay que capacitarlos, porque no se puede utilizar una sola parte, sino todo el conjunto. Y ese conjunto es el que va a permitir que realmente se logre el propósito que deseamos. Ahora, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando en este momento? En este momento, los chicos no están en la escuela. El aprendizaje está a nivel de las computadoras. Y si recordamos que los estándares internacionales de calidad fueron con investigaciones hechas en forma presencial, todos esos componentes tienen que ser trasladados al espacio virtual. Así que ese es un reto grande, el cual Jo nos va a ayudar. Aquí en la fotografía de abajo ven a una chica moviendo una pantalla táctil gigante y seguramente tiene una serie de facilidades que no la tienen los chicos que están aquí arriba. Entonces, hay una inequidad que se está produciendo por acceso a la tecnología. Hay otro problema. Durante la pandemia, algunos chicos migraron de la ciudad al campo porque eran ambientes más seguros para protegerse de la pandemia. Y esos chicos de la ciudad estaban mejor dotados en el manejo de aplicativos y tecnología tipo computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, etcétera, que muchas veces los profesores. Entonces también se tiene que ver cómo se maneja eso para dotar al profesorado de todas esas competencias que no los dejen en desnivel a esto. ¿Y por qué tenemos que preocuparnos por ello? ¿Por qué preocuparnos por las inequidades? Porque recordemos que la definición de prevención es inclusión, justicia social y desarrollo humano. Es por eso que son absolutamente importantes las técnicas de educación interactiva. Entonces, con esto que espero haberles transmitido, vamos a dar pase a Jo, que tiene ese reto de llevar a cabo eso. Adelante, Jo, todos tuyos.
Audio. Muchas gracias, Fernando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, efectivamente yo quiero enfatizar en los últimos puntos que ha mencionado Fernando, que tienen que ver con los desafíos. Yo creo que todos nos encontramos con los mismos desafíos al inicio de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que los principales es para un profesor o muchas veces para un profesional que asume el rol de profesor sin tener la preparación previa, porque también nos encontramos con esa situación mucho en educación de adultos, especialmente en lo que trabajo yo, es la aparición de nuevas aplicaciones. Fue explosiva la aparición de nuevas aplicaciones desde el inicio de la pandemia y las actualizaciones aceleradas de las que ya conocíamos. Entonces nos enfrentamos también a una situación desafiante de manera permanente, porque ya nos sentíamos cómodos con una herramienta y nos dimos cuenta que una vez al mes teníamos que estar instalando la nueva aplicación, descargar una nueva actualización, porque esta había cambiado. O estábamos felices usando una y un colega nos cuenta, oye, pero conociste esta nueva herramienta que apareció, es muy buena, es mejor que la que estás usando tú. Entonces, ha sido un desafío permanente de aprender y reaprender nuevas aplicaciones y sus actualizaciones. Sin ir más lejos, hay un dato bien interesante que desde el inicio de la pandemia, en enero del 2020, habían 27.689 descargas del Google Classroom, y en marzo ya de ese mismo año, a los 2 meses iniciada la pandemia, subió a 1 millón de descargas. De 27.000 a 1 millón de descargas en 2 meses producto de la pandemia. Lo mismo del Zoom. El Zoom tenía una descarga mensual en el año 2019 de 11.000 descargas. Todos los meses se descargaban un promedio de 11.000 veces la aplicación para usar Zoom en el año 2019. En el 2020 subió a 1 millón, siendo el mes de abril del año pasado, del 2020, ya estoy perdida con los años también con la pandemia, en abril del 2020 fue el pic de descargas de Zoom, que fue 1.323.000 descargas. Entonces, esto nos demuestra que la pandemia nos ha acelerado las tecnologías y es un desafío permanente para nosotros que trabajamos en educación de mantenernos actualizados. Eso también implica muchas veces una necesidad de soporte tecnológico que no siempre tenemos. Yo llevo trabajando con profesores y enseñándoles tecnología por muchos años y siempre me enfrento a esa situación. Es que no tenemos soporte tecnológico en el colegio, es que yo no tengo a quien me ayude, si no me ayuda mi hijo mayor que sabe un poco, yo no sé. Entonces, también nos enfrentamos a esta situación de buscar aplicaciones que nos permitan trabajar amigablemente sin estresarnos más de la cuenta, porque finalmente es un estrés adicional para uno, ¿cierto? También está el tema de las aplicaciones pagas versus las gratuitas. Hay muchas gratuitas que te muestran una maravilla de aplicación y cuando tú vas a entrar puedes usar 2 opciones solamente de la aplicación, para usar todo el resto de la maravilla tienes que pagar. Entonces también hay que evaluar muy bien qué aplicación vas a usar, si es gratuita o si vas a estar dispuesto a pagar, si efectivamente es tan conveniente como para pagar. La calidad de la conexión es el otro desafío. Uno como docente tiene que estar consciente de que sus alumnos van a estar entrando y saliendo de la sesión. Al inicio, cuando partimos con esto de la pandemia, siempre le pedíamos a los participantes, como decía Fernando, para tener el contacto visual, ver sus reacciones, si efectivamente estaban comprometidos con la clase, que mantuvieran sus cámaras prendidas. Pero después nos dimos cuenta que no podíamos pedirles a todos que tuvieran sus cámaras prendidas porque les restaba velocidad de conexión e implicaba que se tenía que estar saliendo a cada rato de la sesión. Lo mismo con la asistencia. Si el alumno faltó porque ese día se cortó la luz, no tuvo conexión, hubo una tormenta, nos pasó en una capacitación el año pasado que hubo tormentas eléctricas y perdieron muchas clases seguidas los alumnos porque no tenían una buena conexión producto del clima. Y la alta exposición a las pantallas. Ese también es una gran dificultad que tenemos que tener en consideración, que los alumnos sufren y también obviamente los docentes. Tiempos reducidos, también tenemos que considerar que la gente ya no tiene el mismo tiempo de antes para estudiar, para leer grandes cantidades de tareas o hacer muchas actividades fuera de la sesión que tenemos, porque esto de estar conectados en forma permanente nos ha robado mucho de nuestro tiempo personal. Entonces, también el tiempo reducido tenemos que tenerlos en consideración y es uno de los desafíos que tenemos que tener contemplados al momento de hacer una planificación.
Y todo esto para, obviamente, tener alumnos motivados y participativos. Voy a tomar y les voy a contar la experiencia que hemos tenido desde el año pasado implementando tecnologías en nuestras capacitaciones, como todos, utilizando una modalidad remota de emergencia. ¿Y qué fue lo que se nos ocurrió? Tomando en consideración todo lo que les mencioné anteriormente, trabajar con el método de aula invertida o Flip Classroom. Finalmente eso vimos que era lo que más se nos adaptaba a nuestra necesidad, donde pasábamos de sesiones sincrónicas a sesiones asincrónicas, siendo la sesión asincrónica la revisión de los recursos en forma previa por parte de los alumnos antes de integrarse a la sesión sincrónica, que es la sesión en tiempo real, donde ellos tenían que previamente realizar algunas lecturas asignadas por el profesor, muy orientado, idealmente con una guía, con una pauta, para que realmente se focalizaran en lo que nosotros necesitábamos que prestaran mayor atención, revisión de videos o cápsulas, infografías, películas o documentales. Todo esto tenía que hacer el alumno fuera de la sala de clase, que equivalía a un 40% de la dedicación del tiempo en el curso. Y en la sesión sincrónica, es decir, en la sesión en tiempo real, que equivale al resto del 60% de la dedicación del participante en el curso, realizábamos actividades en parejas, en grupos pequeños, debates en plenaria, reflexiones individuales, juegos de rol, por mencionar algunas de estas actividades, muy ligado a lo que mencionaba anteriormente Fernando, para poder captar la atención y el compromiso y la motivación de los estudiantes. Hay muchas cosas dentro de esta metodología del aula invertida. ¿Cómo trabajamos los grupos? Es muy distinto lo presencial, obviamente, a lo virtual. ¿Cómo logramos ese compromiso? ¿Cómo logramos organizar la clase para este trabajo de grupos pequeños si no nos estamos viendo, si no estamos juntos? Esa era una de las primeras dificultades. Y la otra, los videos. ¿De dónde sacamos videos? Y videos tan específicos como los temas que tratamos nosotros, ¿cierto? De prevención y de tratamiento. ¿Dónde encontramos videos de esa categoría? Hay muchos disponibles, pero implica editar, implica quizás pedirles que miren de un minuto a otro. A veces muchos de ellos de muy buena calidad están en inglés y no todos tienen acceso a ellos, etc. Entonces también orientamos a los entrenadores con los que nosotros trabajábamos para que hicieran sus propias cápsulas, lo cual muchas veces a la gente le provoca pavor. ¿Cómo hago yo un video? Y un video casero además, porque yo lo puedo hacer con mi cámara o de mi celular, puedo ser un poco más profesional si soy un poco más tecnológico, pero hay maneras simples de hacerlo. Por ejemplo, uno puede transformar un simple PowerPoint en un video, tan simple como ir a la opción de grabar como video, ¿ya? Y muchos docentes no saben que esa opción existe. Entonces tú, si tienes que hacerle una animación a las diapositivas, animaciones con los tiempos bien controlados para que no pase muy rápidamente en el video, y tú simplemente al guardar vas y lo guardas como MP4 o MP3, ahí tú eliges el formato. Y es una manera muy simple de hacer tu propia cápsula. Pero yo creo que lo más fácil hoy en día es usar el mismo Zoom o el Meet. Tú abres una sesión, como si estuvieras en una reunión o estuvieras en una clase, tú solo, sin ningún invitado, y tú vas pasando tu presentación y la grabas. La sesión queda guardado en un formato que es un poco pesado, pero también una forma de alivianarlo sin usar una herramienta muy compleja, es mandarse uno mismo a través del WhatsApp un video y se comprime automáticamente. Así de casero. ¿Ah? Un dato súper simple, si quieres reducir el peso de un video y no tienes un editor de video o no sabes cómo hacerlo, mándaselo a un amigo, mándaselo a un familiar, a algún conocido por WhatsApp, se reduce y se comprime inmediatamente el video y ya lo tienes como un video más liviano. Y en el caso de los grupos pequeños y en general para fomentar el trabajo colaborativo, una de las cosas que encontramos nosotros y que es maravillosa es el Padlet, que se los voy a mostrar un poco más adelante. La estructura de nuestra clase en general, porque hay sesiones un poco más largas, consiste en sesiones de 120 minutos donde iniciábamos la sesión con un quiz de lectura. ¿Cuál es la idea de este quiz de lectura? Es verificar que el participante leyó o vio el video o revisó la infografía que nosotros les indicamos antes de la sesión. Con esto verificamos si efectivamente hubo comprensión de los contenidos que nosotros les asignamos. Luego revisamos los resultados de este quiz, obviamente, vemos los objetivos de la sesión y hacemos una plenaria muy corta, muy breve, donde el
el instructor va a plantear los contenidos sobre los cuales se va a desarrollar la clase. Y esa clase se desarrolla con actividades interactivas, usando Padlet u otra herramienta que se decida en el momento con el instructor. Se pasa a una plenaria donde se tratan las conclusiones de esa actividad, otra actividad interactiva, y después los preparamos para la sesión de la próxima, con las instrucciones de la próxima sesión. Y así sucesivamente, saltamos de una sesión sincrónica a una asincrónica, y en cada sesión aplicamos una encuesta de satisfacción usando la misma herramienta que para el quiz de lectura, que es el Socrative, y con eso nosotros vamos haciendo ajustes a nuestra sesión para mejorarla clase a clase. Esos son más o menos los tiempos que le dedicamos a cada una de estas actividades. Pero como se pueden dar cuenta, el tiempo principal lo dedicamos a la actividad interactiva. Ni siquiera a la plenaria. La presentación del instructor no es tan relevante acá, porque reemplazamos ese tiempo en la autoinstrucción, en el autoconocimiento que realiza el participante fuera de la clase. Entonces, todos los desafíos que yo mencioné que vivíamos anteriormente, de que podíamos tener problemas de conectividad, que podíamos tener problemas de diversa índole, con esta metodología se solucionan. Muchos de esos problemas se solucionan, ¿ya? Las herramientas que utilizábamos era Zoom para nuestras sesiones sincrónicas. Lo usábamos porque en ese tiempo ya Meet lo ha mejorado bastante, pero Zoom en ese momento, cuando iniciamos la pandemia, era el único que tenía este sistema de separar en salas y que fuera fácil de usar. Muchos otros tenían, Teams tenía, Meet tenía, pero eran muy complejos. En ese momento era mucho más recomendable para usarlo. Las mediciones de los quizzes y las evaluaciones de satisfacción los hacíamos usando Socrative, que es una herramienta muy parecida al Kahoot, que muchos conocen probablemente, o el Mentimeter, pero nosotros elegimos Socrative porque te permite descargar la información de todas las encuestas, quizzes y actividades que tú hayas realizado en formato Excel o como gráfico. Entonces te permite manejar esa información. Nosotros, por ejemplo, al finalizar un curso tomamos toda esa información y la procesamos y vemos sesión por sesión, según cada grupo de clase, cuál ha sido más efectiva que otra. Y nos permite tomar decisiones para ir haciendo una mejora continua de nuestras sesiones. Padlet es la herramienta que usamos para nuestras actividades colaborativas, que se las voy a mostrar más en detalle más adelante. Y Google Classroom lo hemos utilizado como repositorio. Entonces, una de las grandes dificultades que nosotros identificamos y que es el problema de la conectividad o de la inestabilidad en la conexión en ciertos momentos, nos permitía subir en este Google Classroom el video de la sesión que se perdió el participante para poder revisarlo. Si igualmente asistió a la sesión, pero quiere repasar y reforzar los contenidos, hubo a lo mejor una parte que no le quedó muy clara o algo que quería repetir, siempre va a tener a su disposición ese material en el Google Classroom. Este repositorio también nos servía para organizar la información, ordenarla por módulos, por sesiones, subir todos los recursos disponibles ahí. Entonces, un alumno faltaba y sabía que en el Classroom iba a poder encontrar toda la información. También usamos mucho Google Forms para las evaluaciones diagnósticas, para otro tipo de encuestas de finalización de cursos, etc. Y WhatsApp lo usamos mucho como una forma más rápida de comunicarnos. Y ha sido muy efectivo porque a nivel profesional, al menos, crear grupos de WhatsApp generan redes de apoyo y de colaboración que son muy potentes. Tenemos cursos que finalizaron el año pasado, en el mes de octubre, y hasta el día de hoy están vigentes y están activos, y en forma permanente los profesionales están compartiendo información, están compartiendo estudios que ellos hacen, eventos, seminarios, o simplemente se piden datos de necesito un especialista en esta área que me recomienda, necesito información para mi tesis de doctorado en tal tema, y se están colaborando. Y eso es muy bonito porque estas redes se mantienen en el tiempo. Padlet, que es donde más me voy a detener porque ha sido lo más efectivo, siento yo, en y lo han evaluado así también nuestros participantes, en nuestras clases para colaborar, tiene diversos formatos de trabajo. Uno es el muro, que se llama así precisamente porque el formato que tiene es un muro de ladrillos, donde tú vas poniendo una especie de post-it con notas y tú puedes adjuntarle a esa nota, además de texto,
puedes cambiarle el formato al texto, ponerlo en negrita, en cursiva, puedes ponerlo como tú quieras, pero además puedes incorporar audio, puedes incorporar videos, pueden incorporar imágenes. Hay muchos profesores que hacen podcasts usando el Padlet. Entonces, en vez de tener un sitio de podcast, comparte el link de un Padlet con su audio donde están las actividades y con otras actividades asociadas vinculadas en el mismo Padlet. El formato de lista, yo lo recomiendo mucho, es como un formato de blog, donde uno va haciendo un scrolling hacia abajo y va leyendo los distintos posts. Es muy parecido a un blog y yo lo recomiendo mucho para hacer resúmenes o llevar diarios de conocimientos, ya como un diario de vida, pero un diario de conocimiento donde el alumno puede llevar un registro o una especie se me fue la palabra, pero en el fondo es un portafolio donde el alumno puede ir registrando diariamente como una bitácora lo que aprendió día a día, y al hacer un resumen al finalizar la sesión, eso le sirve como un proceso de ejercitación. El tablero es muy parecido al muro, con la diferencia que se va ordenando en formas de filas y no quedan mezclados como el muro que se ve desordenado, por lo tanto a veces uno tiene que escogerlo para una situación bien concreta y el tipo tablero te va organizando la información. También tenemos el tipo columnas, que es el que más usamos cuando separamos en grupos a las clases. Ponemos en una columna las instrucciones de trabajo, en la segunda columna la sala 1, segunda columna la sala 2, etc. Entonces en cada columna hay una sala donde va escribiendo y desarrollando las instrucciones que se le han entregado. Junto con estas instrucciones es muy relevante entregar las instrucciones de los roles que va a cumplir cada uno dentro del trabajo de grupo. Eso es muy importante entregarlo y fomentarlo mucho en estas actividades para que no se pierda tiempo. Siempre tiene que haber una persona que controle el tiempo, un líder del grupo que modere la conversación y que haga que todos participen y no solo algunos hablen, que es una de las dificultades que presentan estos trabajos grupales, que alguien siempre se quiere quedar con el tema, ¿no? Y también otra persona que vaya tomando nota en el mismo Padlet, ya que sería el secretario. También hay un formato de mapas, nosotros no lo hemos usado, yo lo he indagado bastante y es muy interesante si es que tú quieres trabajar en una zona geográfica específica, te focalizas ahí y haces zoom a distintas fotografías, lo puedes conectar con Google Maps y te va mostrando las imágenes de lugares específicos sobre los cuales tú quieres trabajar. Lienzo, yo diría que es uno de los más diversificados, te permite hacer muchas actividades y les voy a mostrar más ejemplos para que les quede un poco más claro, pero en general les permite conectar contenidos, ¿ya? Entonces aquí tú puedes hacer muchos juegos diversos usando el lienzo. Y cronología, que no solamente puedes trabajar una línea de tiempo, sino que también puedes trabajar procesos usando esta metodología donde vas combinando también texto, videos, imágenes y diversos tipos de elementos multimedia. Así se vería cada uno de ellos en un ejercicio real, un muro, un lienzo donde vamos haciendo conexiones de conceptos o imágenes con descripciones, etc. Las columnas, como se dan cuenta, tienen un título arriba cada columna, por lo tanto te permite organizar la información. La lista, que vas haciendo scrolling hacia abajo. El tablero, aquí también puedes ver un proceso bonito desplegado en un tablero. Cronología y el mapa, donde ahí te está mostrando una imagen de una ciudad específica. Aquí tenemos un ejemplo de un muro, como lo utilizamos nosotros, siempre lo usamos para la presentación y las expectativas de los participantes. Antes de iniciar un curso les mandamos el link del Padlet para que cada uno se presente, ponen un link a su LinkedIn, a un blog, o simplemente una foto con una breve descripción. Los compañeros tienen la posibilidad de hacer comentarios abajo, darles la bienvenida, poner corazones, etc. Tú eliges qué elementos de interacción también van a poder tener los participantes sobre esta actividad. Estaba mirando cuánto tiempo me quedaba. Aquí tenemos también entonces una actividad, aquí tenemos las instrucciones en una columna. También tenemos preguntas orientadoras para desarrollar la actividad y cada una de las salas en la cual nosotros dividimos esta clase, ¿ya? El sistema de tablero lo hemos usado para nuestras ceremonias virtuales. Nosotros entregamos los diplomas en forma virtual y los entregamos de esa forma. Cada participante puede hacer clic sobre su propio certificado y descargarlo en línea en forma inmediata al finalizar la sesión. Aquí tenemos un ejemplo de un lienzo donde también hacemos conexiones de conceptos. También hemos usado el lienzo para hacer
correcciones, en este caso, por ejemplo, con la figura humana, en vías de administración, que se pueden identificar en el caso de los efectos de la marihuana, por ejemplo. Aquí están los roles indicados, las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer y el tiempo asignado, y ellos tienen que ir conectando en la figura humana estos distintos tipos de vías de administración, sus síntomas y consecuencias. Otro sistema de lienzo donde vamos conectando, ellos van arrastrando desde acá el concepto hacia y lo vinculan a una descripción. Siempre usando una misma herramienta. Dense cuenta de lo diverso y todo lo que nos permite realizar este Padlet. Incluso esto, hicimos un trabajo colaborativo. ¿Quién se podría imaginar que alguien pueda hacer un puzzle online con distintas personas en distintos países del mundo? Y lo hicimos, lo logramos. Así quedó el puzzle, usando este sistema de lienzo, donde les enseñamos y vivenciaron ellos lo que es el trabajo en equipo. Algunos consejos para crear estos recursos multimediales. Primero que todo, páselo bien, diviértase, ¿ya? Comience por algo fácil y conocido, porque si no, es agregarle un estrés más al uso de las tecnologías. Como les mencionaba antes, si no es experto en hacer un video, grábese usted mismo en una sesión de Zoom, muy simple, o transforme su PowerPoint en un video. Al grabar las cápsulas, si es que va a hacer una cápsula, por ejemplo, haciendo uso del Zoom, relájese y sea usted mismo, no pretenda ser otra persona porque el alumno se va a dar cuenta que usted está nervioso o no está intentando ser alguien más. Relájese porque el alumno lo va a vivenciar de otra manera ese video si es usted mismo frente a la cámara. Enfóquese en lo que es importante, es decir, además de una guía orientadora que les vamos a entregar para que ellos puedan ver el video o llevar la lectura o vean la infografía o el material, el recurso que ustedes les entregan, hágalos tomar nota o hacer un resumen. También pueden completar un cuestionario o también crear preguntas reflexivas sobre un concepto o un tema, un contenido. Ustedes les pueden generar preguntas reflexivas para atraer a la clase y discutirlas con el resto de la clase. Es decir, hay una serie de técnicas que uno puede utilizar para enfocarse en lo que ustedes quieren realmente rescatar de esa clase. Y mantener, obviamente, a los estudiantes activamente motivados. Y para eso, yo los voy a dejar a continuación con Azucena, que ella es la experta en los energizantes, en las motivaciones y en este tipo de actividades de cómo mantener motivado a un participante. Yo les preparé una lista de recursos multimediales, sus beneficios, sus pros, sus contras, dónde encontrarlos, si es pago o no es pago, y se los voy a compartir en un Google Drive. Les voy a poner ahora el link acá en el chat para que ustedes puedan descargar ese material. También hay unos videos instruccionales de cómo usar Padlet, cómo registrarse en Padlet, también cómo usar el Zoom y utilizar las salas y dividir el curso en salas, etc. Hay una serie de instructivos ahí y también cómo usar el Socrative, que no me detuve en él por un tema de tiempo, pero también les puse ahí cómo usar el Socrative, así que se los voy a dejar ahora en el chat. Y los dejo con Azucena ahora. Gracias, gracias, Jo, por el pase. La verdad que estamos bastante bien de tiempo, así que estamos muy bien organizados como equipo. Efectivamente, yo les voy a compartir lo que Jo dice, los energizantes. Y quiero también hacerles conocer que los energizantes, los hemos ahora en este momento de pandemia, los hemos podido probar y comprobar tanto con población adolescente, con adultos, con profesionales, con colegas, y la verdad que nos sirve mucho ahora poder compartírselos a cada uno de ustedes. Muy bien, seguramente han escuchado de manera repetitiva la palabra energizante, pero seguramente en sus países tiene diferentes denominaciones. También se les llama activadores, vigorizantes, activación física emocional o pausa activa. Entonces, lo que yo les voy a compartir el día de hoy tiene que ver también lo que Fernando y Jo han compartido y han dicho a través de sus ponencias,
de que hay que ponerle a todas estas actividades que nosotros los mostramos a través del modo remoto, mucho corazón y mucho sentimiento, porque creemos que las bondades de estas herramientas que tienen una base en evidencia científica tienen un efecto potencial en el proceso de aprendizaje de las personas, sean niños, adolescentes o adultos. Entonces van a conocer, y espero poder mostrarles el corazón de lo que llamamos nosotros energizantes o activadores. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, ustedes ven aquí en esta diapositiva, yo he colocado una herramienta al lado de las habilidades de enseñanza interactiva. Y las habilidades de enseñanza interactiva definitivamente es algo que descansa en una muy buena base científica y que nos dice que tiene una influencia potencial sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y a ello le vamos a agregar esta herramienta que nosotros le llamamos los energizantes, que contribuyen a que, el ambiente, el entorno de clase y ahora virtual también pueda ser potencial y tenga un impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, veamos este energizante como un recurso, como una herramienta. Y una herramienta que vamos a ver un poquito más adelante, en qué momento debo utilizar el energizante, con qué población me estoy presentando para hacer uso de este energizante, qué es lo que quiero yo como objetivo, quiero lograr con esa población a la que me estoy enfrentando. Si son estudiantes, jóvenes universitarios, si son mis colegas, son profesionales, qué es lo que quiero potenciar, qué es lo que quiero promover con este grupo. Entonces, el energizante es una herramienta, es un recurso que hay que cuidarlo mucho y saber cuándo debo de saber utilizarlo. Las características propias de los energizantes, que si bien tienen características lúdicas, es muy importante, decía, no abusar de los energizantes, ¿no? ¿Podrían ustedes en algún momento enfrentarse con estos mitos o estas creencias de que los energizantes son solo técnicas para jugar o para divertirse? Pero ya les voy adelantando que no necesariamente tiene esa cualidad o esa propiedad. Bien, esta imagen que les muestro aquí, a la izquierda tienen este círculo verde que dice energizante, o como quieran llamarle, pausa activa, o actividad física emocional. Va acompañado al lado derecho con una imagen que, bueno, yo como peruana, la verdad, siempre vamos a hablar como peruanos y peruanas de este tema de nuestra rica gastronomía. Y bueno, no dudé en colocar una fotografía de lo que puede ser o de que son los ingredientes de una gastronomía peruana. No me respondan, pero imaginen cómo es un proceso de cocinar, cómo es un proceso de que cuando entramos a la cocina. Y sobre todo cuando queremos prepararle algo a quienes queremos, ¿no? Como a las personas que les tenemos mucho afecto, y entramos a la cocina, ¿qué es lo que debemos de tener a la mano? ¿Qué es lo que debemos de tener preparados o tener muy preciso, digamos, junto a nosotros? Efectivamente, como ven allí ustedes, son herramientas, son de repente recetarios que nos van a decir el ABC del procedimiento que debemos de aplicar. Nos van a decir seguramente las cantidades, qué es lo que va primero, cuál va segundo, ¿no? Nos van a decir no solo los ingredientes, sino también los procedimientos. Y algo muy importante, ven allí ustedes dos personas que con mucho afecto, con mucha pasión y conocimiento y práctica presentan estos platos.
Yo ponía esta imagen para poder jugar un poquito de lo que también tiene que ver con el procedimiento con la forma en que implementamos, por ejemplo, un energizante. Un energizante como tal, por lo tanto, tiene un procedimiento, tiene un contenido, a qué población la vamos a dirigir, qué es lo que quiero yo desarrollar o promover en esa población, tiene una estructura, ¿no? El tiempo, la metodología, de la manera cómo voy a desplegar esa actividad y finalmente cómo lo entrego, cómo es la implementación. ¿Y quiénes son las personas? Sí. ¿Sí? No está pasando tu diapositiva. No, está bien, estoy yo todavía en la imagen. Ok. No se preocupen, estoy yo todavía desarrollando la imagen de las cocineras y de los energizantes, un poco para imaginar un poco. Y cuán importante es que estas personas que implementan los energizantes los hayan practicado y tengan, lo comentó Fernando, ojo, que es muy importante tener las habilidades y la práctica que no cualquier persona puede aplicar si es que no se ha capacitado y conoce de hecho los fundamentos para poder trabajar estos energizantes, que son estas actividades. Y bueno, por ello digo, se me ocurrió compartir esta imagen para mostrarles de que efectivamente los energizantes tienen una base, ¿no? Tienen una organización y tienen una estructura para su implementación. Y precisamente es esto, es este cuerpo que todos los programas con evidencia científica lo muestran, y es un contenido que les decía, si lo vamos a aplicar a niños, lo vamos a aplicar a adolescentes, a jóvenes universitarios, a adultos. ¿Qué es lo que buscamos, por ejemplo, con este energizante? Porque hay una variedad de energizantes que hemos logrado adaptar al modo remoto, y hay energizantes que tienen temas en particular. Por ejemplo, si estamos en una primera sesión donde hay personas que nos vemos por primera vez, seguramente vamos a trabajar algún energizante que tenga que ver con la temática de presentación. Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, de qué tipo de intereses o talentos y destrezas queremos mostrar, digamos, hacia el público o dar a conocer hacia los compañeros de ese grupo, ¿no? Una estructura que va a tener un tiempo, ¿no? Un tiempo específico a la hora de implementar este energizante. Y como les decía, hay que entrenarnos. O sea, yo de hecho los invito a cada uno de ustedes, los animo a que practiquen estos energizantes entre colegas, entre familiares, estudiantes con niños, adolescentes, porque tienen un impacto bastante interesante en el estado de ánimo y ayuda mucho a romper incluso el hielo de las primeras clases, más aún si son remotas. Y es muy necesario, estamos trabajando con personas. Este es una imagen también para mostrarles cómo estos energizantes contribuyen al ambiente, al microambiente, por ejemplo, del aula, y ahora a los espacios remotos, para que las personas puedan desarrollar precisamente y de manera adecuada sus procesos de aprendizaje y sobre todo iniciar las interacciones. Esto lo muestra muy claramente en los manuales del UPC y es muy interesante porque yo les pongo ahí la imagen de un termómetro. Y ese termómetro es lo que nos lleva a reflexionar sobre cuándo debemos de aplicar los energizantes y en qué momento y qué tipo de energizantes. Ya les decía, por ejemplo, que en un primer día de clases podríamos trabajar energizantes con niveles de riesgo que sean bajos. ¿Por qué? Porque recién nos conocemos. Probablemente en un primer día de clases nos estamos mirando cuál es la procedencia de tal persona, qué cosa es, qué hace. Entonces,
por ponerles un ejemplo, hay estos energizantes que se llaman, por ejemplo, ¿qué tipo de artista me gustaría ser? ¿No? Entonces, cada uno va, o qué tipo de libro, qué tipo de música, o en qué época me gustaría vivir, ¿no? Entonces, este despliegue de energizantes o esta implementación da a conocer, en principio, de una manera muy general, los intereses de las personas. Entonces, no estamos yendo a profundidades todavía de las personas donde puedan sentir que se está, digamos, interviniendo sobre la privacidad, ¿no? Sino que estamos hablando qué tipo de música me gusta, qué tipo de libro, el último libro que leí tal vez, ¿no? Si me gusta hacer algún tipo de deporte. Entonces, promover estos espacios también propician comunicaciones e interacciones. Ya lo hemos comprobado y lo hemos visto como en grupos de adolescentes, hablarse entre ellos sobre sus intereses o compartir sus intereses propicia que luego compartan temas en particular. Es decir, se empiecen a hablar o a hacer conexiones. Y sobre todo en lo remoto, empiezan a hacer conexiones a través del WhatsApp o por otras vías, pero con esta finalidad de empezar a compartir esos intereses que han visto en común, ¿no? Entonces, hay grandes esfuerzos que la pandemia nos ha puesto porque estos energizantes muy bien se trabajaban dentro de la vía presencial, pero ahora dentro de lo virtual ese es el reto, pero creemos mucho en que sí son bastante aplicables, que sí se puede trabajar, digamos, estos energizantes, pero es muy importante la práctica previa de la persona que lo vaya a aplicar. Bien, vamos, ok. Estas son preguntas que luego de cada energizante es importante propiciar. Cada vez que se dé un espacio, digamos, de interacción, es importante preguntarle al público, ¿y aquí qué fue lo que ocurrió? Y vamos a escuchar o vamos a leer, digamos, a través de los chats, que las personas van a decir, bueno, rompimos el hielo, empezamos a interactuar, nos preguntamos cosas relacionadas a nuestros intereses personales, ¿ok? ¿Y qué significa este aprendizaje para ti? ¿Qué fue lo que sentiste o que experimentaste? Bueno, me maté de risa, dicen algunos. Nunca me habían preguntado en las clases remotas acerca de algunos intereses personales y me siento realmente bastante cómoda o cómodo en haberlo dicho. Entonces, y la última pregunta, ¿y esto cómo lo puedo implementar? ¿Lo puedes hacer tú? ¿En qué momentos lo puedes hacer? Es decir, les damos el chance para la acción, para que esto de alguna manera lo piensen y lo puedan poner en práctica en sus espacios pedagógicos, sobre todo si sabemos que los maestros y maestras tienen en la actualidad esas jornadas infinitas, interminables. Comentando una anécdota, nos invitaron a una jornada que tenían unos maestros y maestras y comenzamos a implementar algunos energizantes cada cierto momento, pero descubrimos que utilizaban la palabra pausa activa, por eso la dije al inicio. Pero el concepto de pausa activa era un concepto muy distinto a lo que les estoy mostrando el día de hoy. Su pausa activa era como el recreo, ¿ok? Vayan, sírvanse el café, estiren las piernas un poco y luego regresamos. Entonces, la idea era, no es eso a lo que nos referimos, por ejemplo, con los energizantes, sino de estos espacios interactivos que permitan que las personas empiecen a interactuar, que compartan según los niveles de riesgo, es decir, los niveles de confianza del grupo, talentos, intereses, destrezas o algún tema en particular. Entonces, estas tres preguntas también son fundamentales dentro de la estructura de los energizantes. Y finalmente, creo que esta ya es mi última diapositiva, vamos a aterrizar al concepto de lo que son estas actividades, esos activadores.
Sí, son actividades lúdicas. Actividades lúdicas que se pueden aplicar en espacios remotos. Hay que saber cuándo sacarlos de la caja de herramientas. Su aplicación es intermitente. Hay que tener cuidado con no abusar de los energizantes y que las personas de repente del grupo se vayan o súper energizadas y se vayan de repente desorientadas hacia otro, que se vayan desorientadas, no es el objetivo del energizante. Su aplicación, tomando en cuenta la temperatura del ambiente, vamos a elegir de nuestra caja de herramientas qué energizantes debemos de aplicar. Si es uno que nos va a permitir que se conozcan un poco más y se afiance el grupo, o tocar algún tema en particular. Es importante conocer la audiencia a la que uno se dirige. Muchas de las personas que están aquí probablemente dan clases universitarias o en las escuelas. Y cuando hay este tipo de clases en nuestras conocidas listas o registros, es importante preguntar un poquito más de las características del público para tener un concepto global del grupo al cual me estoy dirigiendo, ¿no? Y es importante revisarlos previamente, saber qué edades fluctúan, qué edades tienen, qué profesiones tienen, de dónde provienen, y eso nos va a ayudar también a aterrizar y encajar y contextualizar también nuestros energizantes. Ojo, nuevamente trabajamos con personas y lo que queremos promover son los climas positivos para un mejor aprendizaje. Ofrecer las oportunidades de manera progresiva para abrirse. Colocarse en el grupo y con ellos correr más riesgos, pero en un ambiente seguro. Entonces, recuerden, es muy importante la capacitación de la persona que dirige los energizantes para controlar situaciones que puedan salirse del foco, ¿no? De repente, si estamos con adolescentes o con jóvenes, minimizar las burlas o situaciones que puedan salirse del control. Promociona nuevas y creativas posibilidades de interacción con los compañeros, de eso no hay duda, y reduce los sentimientos de aislamiento. Con los energizantes hacemos participar a todo el grupo, claro, tomando en cuenta que un grupo ideal, digamos, de clase está fluctuando entre los 20, 22, 23 personas aproximadamente, para que realmente pueda haber una interacción efectiva, sobre todo en el espacio remoto, ¿no? Bien, y termino con esta diapositiva, porque es importante que cuando entremos a la clase remota, a la clase virtual, efectivamente entremos con ese nivel de conciencia, de preparación, como dijo Fernando, y es el nombre de un bolero, de una canción peruana que es Alma, Corazón y Vida. Así hay que entrar a las clases remotas, así hay que enfocarnos hacia la audiencia y tratar de dejar todo aquello que venimos cargando, sean preocupaciones o demás responsabilidades, porque ya, desde ya, las clases remotas denotan un gran esfuerzo. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta breve presentación. Más bien, gracias por escuchar. Ok. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Vamos a ir calentando motores para las preguntas y respuestas. ¿Recuerdan ustedes algunas cosas que nos recomiendan usualmente? Que las clases presenciales, las clases lectivas, no podían ser más allá de 45 minutos. Y eso es porque la gente no puede estar más de 45 minutos concentrada. Es bastante difícil y entonces también tienen necesidades fisiológicas que tienen que atender. En este espacio virtual nos hemos olvidado de ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Alguien necesita algo y simplemente apaga cámara y apaga el micrófono y se va subrepticiamente. Eso creo que no es la idea de generar un buen clima, ¿no? Sino que debemos decir, ok,
todo el mundo en la regla de juego, en estos compromisos que adquirimos, puede apagar su cámara y apagar su micrófono y ir a tomar agua, tener el café a la mano, o sea, no sentirse mal por esas cosas. Entonces, esas son cuestiones en las cuales hay que fijarnos. La otra, esto no tiene nada que ver con, es parte de es un momento pedagógico. Por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio, si es que ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer con sus alumnos. Usualmente yo les pido que renombren su identificación. A ver, con su nombre de cariño. Yo soy Fernando Salazar, pero muchos de mis amigos y amigas me dicen Fer. ¿Ok? Entonces, ya con Fer estoy mejor. Ya podemos empezar a conversar. Podemos tener algún tipo de interacción más familiar. ¿Ya? Y voy hablando más o menos 1 minuto y medio. Y si en este minuto y medio no los he vuelto a enganchar, todavía me quedo un poquito más. Pero básicamente lo que uno tiene que hacer es enganchar a la audiencia. ¿Qué es lo que hice al principio? Para enganchar a la audiencia, lo retrocedí a su infancia. A ver, todo el mundo recuerda su infancia. Y entonces uno se empieza a activar y el tema se tiene que vincular, obviamente, al tema de la clase. Entonces, todas las cosas tienen un motivo en la educación interactiva. No son, como dice Azucena, no son juegos. No es como lo que a veces tenemos el Kahoot, por ejemplo. El Kahoot es muy divertido, pero me ocurrió un accidente en el uso del Kahoot. Un accidente de la vida real. Estábamos jugando con todas las activaciones con un tema que íbamos arrastrando de sesión en sesión con unos alumnos de pregrado, en los cuales se les iba enseñando algunas cosas jugando, que abrían la puerta para la clase principal, pero las clases eran día lunes y el día previo tuvimos elecciones presidenciales y terminaron 2 candidatos confrontados y que nos ponían en una situación terrible. Al día siguiente, cuando les pongan su nombre de cariño, renombren su identificación en el aula, pusieron la de los 2 candidatos, se armó una trifulca, así que se suspendió el Kahoot porque dijimos, no, aquí esto puede irse, se nos puede ir de las manos. Entonces, fíjense que hay que tener tino en el manejo de las cosas. Hay que tener mucho tino. Esto es un arte, es un arte de llevar de la mano. Por ejemplo, ¿cómo lograr esas pequeñas complicidades que uno tiene con su compañero que está, con su compañero o su compañera que está al costado? Alguien, Javier, creo que puso en el chat, nosotros utilizamos bastante el WhatsApp. Entonces hay el WhatsApp de los grupos y el WhatsApp personal. Y hay que tener cuidado en manejar ello, porque si uno se equivoca de ventana, se va a equivocar bastante seriamente cuando dice algo diferente a lo que tenía intencionado decir en un grupo o a una persona. Entonces, estas técnicas de educación interactiva tienen que ver con el buen trato entre las personas. Cuando todo el mundo está bien tratado, está en un buen ambiente, le pueden enseñar lo que sea. Y el aprendizaje social y emocional se puede dar. Y cuando hay ese aprendizaje, cuando se da ese aprendizaje social y emocional, los climas positivos surgen. Y ese clima positivo retroalimenta el aprendizaje. Casi toda la prevención se basa en ello. Casi toda la prevención, todo lo que es el logro de conductas deseadas se basa en el logro de esos climas positivos. Pero no hay que olvidarnos de la otra parte del modelo etiológico de cómo se producen esas conductas, que viene de Bronfenner, que es el modelo ecologista. El ambiente también tiene que ser cuidado. ¿Cómo hacemos ahora para cuidar nuestro aula virtual? Ya Jo nos ha presentado cosas bien bonitas, son bonitas, son agradables.
Ya vamos casi 2 años en vamos a irnos al segundo año de estar en este espacio virtual, entonces ya queremos ver cosas bonitas, ¿no? Y cada vez los aplicativos nos están trayendo a él. Entonces, les estoy comentando esto porque, como también mencionó Azucena, las técnicas de educación interactiva, los vigorizantes, no son cosas de juego, sino tienen fundamento científico de por qué funciona. Hay un ejercicio que suelo hacer en estos espacios para activar a la gente y dejarlos en buen modo. Y voy a intentar hacerlo si algunas personas, por favor, prenden sus cámaras. Lo voy a intentar. Gracias. ¿Ya? Todos los que no puedan prender sus cámaras se fijan en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Les voy a pedir a todos los que están con la cámara prendida. Eso es, gracias. Vamos a hacer un concurso. ¿Quién se puede tocar los lóbulos de la oreja? Los lóbulos de la oreja con la comisura de los labios. A ver, traten de tocarse así. ¿Okay? ¿Okay? Sin ayuda, Jojita, no, sin ayuda. Sin ayuda, Graciela. ¿Ya? Pero de inmediato, y Judith y Javier se rieron. ¿Ya? De inmediato. Y eso tiene una base fisiológica, es neurofisiología. Uno se activa y activa al otro, reproduce eso y va generando una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, ¿por qué no sonreírnos? ¿Por qué no sonreírnos? Nunca se me hubiese ocurrido que a Jo le decían Jojita. Ahora sí te voy a decir Jojita porque los peruanos hablamos en diminutivo y en cariñito. Tengo una compañera que se llama Inés, en el grupo le digo Inés, pero si en privado le digo Inés, no se siente bien, creo. Siempre le he dicho Inésita, ¿no? Entonces, fíjense todas esas cosas que podemos trasladar a estos espacios virtuales. Así que, para dejar yo hablar y permitirles ahora invitarlos a que hagan las preguntas, a ver, tóquense los lóbulos con la comisura de los labios. ¿Sí? Ok, ok. Ahora sí estamos abiertos a las preguntas que pueden hacerlas activando su micrófono o por el chat. Nos ayudamos mutuamente, Jo y Azu, a ver el chat. Hay un dato que me olvidé mencionar en mi presentación y que tiene que ver con los tiempos, a propósito de que tú hablabas de los tiempos, que uno puede transformar al hacer un video de una clase. Una clase de 45 minutos tú la puedes reducir a 10 minutos en un video, en una cápsula, e incluso menos. Entonces, cuando uno hace una planificación haciendo uso de videos, tiene que tomar eso en consideración. ¿Cuánto tiempo tú te vas a ahorrar frente a la clase versus pasarles un video para que lo vean antes de la clase y lleguen ya activados con los contenidos y simplemente para reflexionar o debatir frente a esos contenidos? 45 minutos en 10 minutos se reducen al hacer un video de uso de clase en el fondo, y puede ser menos incluso. Es bien recomendable hacer cápsulas, mini videos o cápsulas de 5 minutos es lo óptimo para poder activar los conocimientos. Gracias, Jojita. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. Adelante. Saludos a todos desde Asunción del Paraguay. Primero agradecerles, Jo, profe Fernando, Azucena. Azucena, nos debemos una caminata de vuelta allá por Lima. Agradecerles primero por lo que nos trajeron en forma muy concreta y nos hicieron una devolución muy importante a los profes con esto de la virtualidad, de saltar a la virtualidad, ¿no? Quiero hacer como una reflexión, pero quiero la devolución. Cuando hablamos de los desafíos de nuevas tecnologías, Jo, saltar a eso también tiene su grado de dificultad y estrés para el docente. Yo sé porque lo aprendí de vos, así, en el sentido real de la palabra. Ahora va a usar usted Padlet, de esta es la dirección y esto lo hace así. Y cuando uno no tiene, digamos, esa dinámica, por supuesto, cómo lo manejamos
cuando estamos haciendo prevención principalmente, ¿no? O sea, que el facilitador tiene que definitivamente estar también en esa nueva tecnología, pero tiene que estar también dispuesto, digamos, sin mucho estrés para hacer con esto que decía el profe, entregar en cuerpo y alma lo que está haciendo, ¿no? Y esa es una de las cosas. ¿Cómo cuidamos eso? ¿Cómo cuidamos esa pequeña línea con la experiencia que tenés, con entregar esto y con todo lo que ya pasamos? Y Azucena, en realidad es cierto el tema de que hay que ser oportunos para los energizantes, hay que ser muy oportunos, pero según su experiencia sería muy bueno entender un poco algún tipo de, algunos ejemplos que nos puedas dar de energizantes oportunos cuando la tarea de repente es un poco, la población que tenés enfrente es un poco más compleja de entender. Entonces, porque tenemos grupos de docentes, grupos que no está como captando, digamos, lo que queremos decir con evidencia científica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecer eso con algunos energizantes? Y si tenés algunos ejemplos. Y de nuevo agradecerle a los tres por este espacio, qué espectacular espacio. Gracias desde Asunción del Paraguay, corazón de América del Sur, a cada uno. Estamos con 4 grados de frío, así es que imagínense, estamos fritos por acá. Así es que gracias de nuevo y espero sus reflexiones en ese nivel porque yo cuido mucho al cuidador. Gracias, Graciela, por tu pregunta. Sí, bueno, yo creo que tanto Fernando como Azucena lo han repetido durante sus presentaciones. Yo creo que el tema de trabajar en base a la evidencia es fundamental para cuidar a nuestras personas y a nuestros profesionales de prevención. Las sesiones en las que nosotros trabajamos se discuten a veces temas bastante delicados y también tenemos muchas posturas distintas que en los debates de repente se nos pueden arrancar un poco las conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental cuando establecemos las normas y las reglas de convivencia, primero que todo, solicitar que siempre todos los comentarios, los debates, los aportes sean en base a la evidencia científica. Yo creo que eso es fundamental, porque uno puede tener un punto de vista, pero si estamos trabajando en prevención basada en evidencia, tenemos que dejar eso claro desde el comienzo. Creo que es una forma de cuidar, obviamente, a nuestro equipo con el que estamos trabajando. Y en términos de la tecnología propiamente tal, como le dije al principio, es muy estresante y es muy agobiante. Yo les mostré muy pocas herramientas precisamente por lo mismo, porque si yo les mostrara todas las que existen actualmente para utilizar, terminarían agobiados. Así todo les mostré harta información, ¿verdad? Pero partir por lo simple, partir de menos a más. No tienen que autoexigirse tampoco en el uso de las tecnologías. Usar de a poco y en la medida que se van sintiendo cómodos, incluir una más, una nueva o ir ampliando el rango de trabajo de esa aplicación en particular, pero siempre de a poco, sintiéndose cómodos, como les dije yo. Tienen que sentirse seguros y cómodos para que eso no les genere un estrés adicional. No sé si justo se desapareció Graciela, se desconectó, así que no sé si logré responder su pregunta, pero espero que a los demás les haya servido igualmente. Estuvo claro, gracias, Jo. Creo que puede responder una parte de la pregunta, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se fue Graciela, pero sí, la pregunta es súper interesante e importante porque a veces incluso los energizantes tenemos que, según la población, de repente los sacamos de la caja de herramientas, o sea, por eso decía, hay que ir viendo con un termómetro realmente el estado de ánimo de la población para ver si aplico ese energizante. De repente no es en la primera, sino en una tercera o una cuarta clase. Hay que ir, por eso decía, con conciencia plena, ir viendo cómo estoy sintonizando con la audiencia. Ahí está Graciela, ya volvió, ahí ya lo vemos. Entonces, estaba dando respuesta a tu pregunta, Graciela, y agregado a ello es que hemos hecho te lo puedo compartir, hemos hecho una lista de energizantes en tiempo remoto
adaptado al remoto, que podemos compartirlo también. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy el malo de la película a veces. Nos quedan unos segundos y disculparnos con Jimena. Jimena, no sé si quieras darnos unas palabras de cierre. Y disculpa que nos... No, está bien, porque está muy, muy entretenido. Bueno, quiero agradecerle a los tres, a Fernando, a Jo, a Azucena y a todos los que nos han acompañado, que los veo más que han estado muy sonrientes. Parece que ha sido muy entretenido esta clase magistral, este taller. Realmente nos han entregado muchas herramientas prácticas que yo creo que todos necesitamos poder intercambiar y conocer un poco más, porque este periodo ha sido muy desafiante y la temática de poder sostener la atención en las actividades virtuales realmente nos ha desafiado a todos. Y creo que aquí hay muchísima experiencia acumulada. Definitivamente los tres han estado trabajando muchísimo desde los primeros días de la pandemia para poder mantener la formación y la capacitación, y han buscado distintas herramientas, y creo que nos vamos todos con una caja de herramientas, como ustedes decían, para poder aplicar en nuestro trabajo y en nuestra formación y capacitación, y también en nuestras reuniones, porque muchas veces volvemos al sistema antiguo de hacer unas reuniones eternas de largas y a todo el mundo se empieza como a derretir, uno lo ve que empieza a desaparecer de la pantalla. Entonces creo que acá hay muy, muy buena calidad de instrumentos y herramientas que son muy necesarias en esta realidad que se nos impuso, y que bueno, y que claramente se va a mantener, yo creo que ya también como una forma de trabajo permanente una vez finalizada la pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias a los tres, ha sido de excelente calidad, a todos los que nos han acompañado y han estado participando de esta sesión, y los invitamos a las próximas actividades del día de mañana en esta conferencia del ICU-DDI. Que tengan muy buenas tardes, buenas noches los que están del otro lado del océano, y nos volvemos a ver. Les mando un abrazo cariñoso desde acá. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, chao, chao. 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 Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Buenas noches. Good evening. Javier, gusto de verte Buenas siempre. noches. Chao, chao. Qué bueno que estés. Chao, Fernando, que estés muy bien. Chao, chao, Joquita. Chao, chao. Chao, Jorgita. Cojita.